Hola maquetador, maquetadora, soy Ricardo de Animatics y hoy estamos en el vídeo 38 de la serie Desarrollo Web desde cero con el proyecto Félix Ruiz Fotografía. En este vídeo vamos a subir nuestro WordPress que teníamos en local a un servidor en producción, así que vamos allá. Para subir un WordPress que teníamos en local a producción tenemos que tener un servidor en producción, es decir, un hosting y un dominio. Entonces vamos a ver cómo hacerlo. Para este proyecto en concreto, como es un proyecto personal, el cliente no se quiere gastar dinero en el mantenimiento de un hosting ni un dominio. Entonces lo que vamos a hacer es subir el WordPress a una pequeña parte del hosting que tengo yo como animatics.com. Es decir, le voy a dejar reservado un espacio para poder subir allí el WordPress y también crearé un subdominio para que se pueda acceder a ese WordPress. Entonces vamos a ver cómo hacer eso. Una vez tenemos el hosting y el dominio, que eso lo podrías contratar en cualquier servidor de hostings que hay un montón. Yo tengo el hosting contratado en WebEmpresa. La verdad es que me ha ido bastante bien, no he tenido problemas, así que si te interesa te dejaré un link de afiliado en la descripción por si quieres un hosting que funciona bastante bien, pues ahí tienes uno. Hay más, pero bueno, ese es uno de ellos. Dicho eso, recalco, tenemos que tener un hosting y un dominio. Ya lo tengo yo lo tengo habilitado en animatics.com, así que vamos a trabajar sobre eso. Vale, ya estoy en el gestor del hosting de WebEmpresa. Aunque tú no tengas WebEmpresa contratado como hosting, todos más o menos funcionan igual. Todos puedes editar los archivos, en todos puedes gestionar las bases de datos, los subdominios, o sea que más o menos todos tienen las mismas funcionalidades. O sea que te va a servir esta guía para tu propio hosting. Vale, lo primero que vamos a hacer es abordar el problema del subdominio. Así que en WebEmpresa, en este hosting, tengo una pestaña que es dominios y puedo seleccionar subdominios. Busca en tu hosting si tienes alguna pestaña de este estilo, porque seguramente es ahí donde trabajarás, donde podrás abordar el problema del subdominio que vamos a crear. En tu caso, si no vas a usar un subdominio, seguramente tendrás que trabajar sobre el dominio de tu web. Tendrás que trabajarlo en esta sección de aquí. Como puedes ver, este sería el subdominio que voy a crear. El nombre va a ser wp-felix-ruiz-fotografía con guiones .animatics.com, porque va a partir desde este dominio principal que es el que tengo yo. Además de eso, voy a crear una cuenta FTP asociada al nuevo dominio. Esto lo hago para, si tengo que gestionar el contenido a través del Filezilla, por ejemplo, pues gestionarlo desde ahí. Asigno un nombre para ese usuario y una contraseña y seguimos. Perfecto, ya lo tenemos creado. Como puedes ver, tenemos ya el dominio preparado, que sería este de aquí. Este sería el subdominio final, donde tendremos el WordPress subido. Y como puedes ver, también se ha creado una carpeta dentro del hosting ya reservada para este subdominio. Es decir, se ha reservado un pequeño fragmento de espacio para gestionar ahí el WordPress, los archivos que vamos a subir ahí. Con WebEmpresa tengo la opción de instalar un WordPress bastante fácil en este mismo subdominio, en esta carpeta. Entonces yo voy a hacer este proceso. Pero si no tienes esto en tu hosting, tendrás que hacer una instalación de un WordPress manual, de subir allí los archivos de un WordPress vacío. Y te digo vacío porque luego vamos a ver cómo hacer la migración desde el WordPress local a este WordPress en producción. Vale, yo lo único que voy a hacer es instalar un WordPress normal, no necesito hacer nada en especial. Así que instalo de esta manera. Aquí puedes configurar algunos datos como el nombre del sitio, esto da igual porque luego lo vamos a machacar con la base de datos que tenemos en local, así que paso de este campo, asignamos aquí el subdominio que hemos creado antes, en este campo no hace falta añadir nada, además de eso creo un usuario y le asigno una contraseña. Como puedes ver, lo que va a hacer WebEmpresa cuando le da a instalar es instalarme un WordPress en esta carpeta que habíamos creado antes en el servidor, bajo este subdominio, y este será la URL final, es decir, será la URL del WordPress. Así que vamos a instalar. Vale, pues ya lo tenemos creado. Vamos a acceder al panel de administración de este WordPress. Aquí tenemos la URL. Vale, de momento parece que todo funciona correctamente, así que vamos a intentar acceder. Hasta ahora ya tenemos el WordPress instalado en producción, pero este no es nuestro WordPress, el que teníamos en local con los proyectos de Félix Ruiz ni nada de esto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, de todos los datos y los archivos de local,
subirlos a este WordPress. Para hacer esto hay varias maneras, hay muchos tutoriales en internet. Yo te voy a dejar dos maneras de hacerlo. La primera es con un plugin, que es un par de clics y ya está todo. O si ese no funciona, otra alternativa que suelo utilizar yo para esa migración desde un WordPress local a producción. Este primer método se hace así. Vamos a la sección plugins de este WordPress que está vacío y añadimos un plugin en concreto. Instalar este plugin de aquí. Vale, ya lo tenemos instalado y de momento no hacemos nada más. Vamos a nuestro WordPress en local. Como puedes ver, estamos ya en el WordPress en local y vamos a instalar ese plugin. Ya lo tenemos instalado este plugin en el WordPress en local y lo que vamos a hacer es en la pestaña de Export del propio plugin exportar la base de datos, los archivos, todo. Y lo que vamos a hacerlo es con este método, con la opción File. Ya lo tenemos. Esto ha generado un archivo, así que lo descargamos. Ahora vamos al WordPress en producción. Fíjate en la URL en todo momento. Aquí lo que vamos a hacer es importar ese archivo que acabamos de descargar. Lo arrastramos y ya nos hace la importación. Vale, una vez hemos importado el archivo, nos dice que este proceso va a sobreescribir todo de nuestra web. Es decir, esta web en producción, este WordPress que estaba vacío, va a ser sobrescrito con todo, con la base de datos, archivos, plugins. Entonces te avisa de si de verdad quieres proceder. En este caso es correcto, queremos proceder, así que clicamos aquí. Vale, pues ya se ha importado todo correctamente. Ahora hay un detalle muy importante que hay que hacer antes, que es este botón de aquí para guardar la estructura de los permalinks. Si te fijas, nos está avisando de que va a actualizar la base de datos. Quiero que te fijes en esta URL y fíjate este nombre de aquí. Ahora veremos una cosa sobre esto. Actualizar la base de datos, así que clicamos. Parece que todo ha funcionado correctamente, así que vamos a acceder al WordPress en producción. Las credenciales son las mismas que tenías en localhost. Pues parece que todo ha funcionado bastante bien. Como puedes ver, estamos en el dominio del WordPress en producción y tenemos los proyectos que habíamos creado en local, o sea, sí que se ha hecho la migración. Si te fijas, también tenemos los campos rellenados de un proyecto cualquiera, las imágenes asignadas. Vamos a mirar en media qué hay. Todo se ha migrado correctamente, así que ya lo tendríamos. Ha sido bastante fácil este método, ¿verdad? ¿Recuerdas que hace un momento te he dicho, fíjate en la URL que ponía esto? Lo puedes ver unos minutos atrás. Pues esto en concreto era para esta pantalla, porque lo que está haciendo el guardar permalinks que habíamos visto, esa actualización de la base de datos, es en esta pantalla de aquí darle a este botón de guardar. Es decir, lo que está haciendo es recargar esta pantalla. Mira, ese archivo de WordPress hace una cosa concreta, que es esto de aquí. Esto es una función de WordPress interna que hace lo siguiente. Esta función, bajo el capó, lo que hace es generar de nuevo las rutas de los permalinks. Como en este nuevo WordPress que hemos subido tenía proyectos y en el antiguo de producción no, necesitamos que se vuelvan a generar todas las rutas correctamente. Y lo mejor es lanzar esta función. Y esta función se lanza con el plugin, ya te hacía la opción de lanzar esa función, o simplemente en tu pestaña de ajustes permalinks le das a guardar y se vuelve a lanzar esa función concreta. Esto es importante que lo hagas cada vez que cambias la estructura de tu web, de los permalinks, o añades un nuevo custom post type. Es posible que a lo mejor no se refleje bien las rutas y es porque tienes que guardar en esta pestaña de aquí para que todo se refresque y se genere de nuevo esas rutas. Ante la duda le das a guardar, que no pierdes nada, y se genera todo de nuevo. No hay que abusar de este botón, pero para que lo sepas. Te dejaré este link en la descripción y este también. Esto lo comprobaremos sobre todo cuando estemos en el front obteniendo los datos del WordPress, si da algún tipo de error es que ha pasado algo en la migración. Pero de entrada parece que ha funcionado bastante bien. Vale, y ahora te voy a comentar sobre el método 2. A mí, como ya me ha funcionado este, no lo voy a generar todo, pero te voy a comentar cómo podrías hacer si este método no te funciona, si el plugin que hemos instalado no te permite descargarlo todo, porque tiene limitaciones al ser gratuito. Para este proyecto he podido, porque no tengo mucho contenido y no hay problema, pero a lo mejor para ti te está dando problemas. Entonces tienes este segundo método. El método 1 lo que estaba haciendo es, este plugin, encargarse de hacer todo lo que tiene que hacer en una migración de un WordPress de local a producción, que es subir la base de datos, subir los archivos de plugins, los de uploads, es decir, las imágenes que hayas subido, y los archivos de tu tema.
Además de eso, se encargaba de, en el archivo wp-config.php en la raíz de un WordPress, te edita la tabla que va a usar, el prefijo de tabla de la base de datos. Y también te asigna el usuario y la contraseña de esa base de datos. Todo eso lo hacía el plugin. Si eso no funciona, tienes que hacer todo eso manualmente. Y una de las maneras sería así. Para la migración de la base de datos te recomiendo este de aquí, porque puedes decirle que cambie las rutas de la base de datos que tienes en local para las que va a tener en producción. Vamos a verlo. Mira, en este plugin lo que te permite es encontrar todas estas rutas, que son las de tu localhost, de tu WordPress, y te las va a reemplazar por lo que tú le digas, y te va a exportar el archivo. Y también te lo va a hacer para este tipo de ruta, que es la del servidor, que sería tu carpeta en local. Y también la va a reemplazar por la carpeta que tú digas del servidor. Entonces, esta base de datos estará preparada para funcionar en producción, en tu entorno de producción. Como puedes ver, en producción, al instalarte ese plugin también, verías las rutas que va a tener en este entorno este WordPress. Entonces, lo que haríamos sería coger esta ruta, que es la primera, y en nuestro WordPress en local, asignar aquí esa ruta. Y también del entorno producción cogemos esta segunda ruta de este campo y vamos a nuestro WordPress en local y lo asignamos aquí. De esta manera va a encontrar de la base de datos estas dos rutas y las va a reemplazar por estas dos y nos va a exportar ese archivo. Entonces esto podemos simplemente darle aquí y ya nos descarga ese archivo para importar en el PHP MyAdmin. Entonces este archivo sería la base de datos ya preparada para funcionar en el entorno de producción. Lo que tendrías que hacer con ese archivo que hemos descargado en tu hosting es importarlo. Entonces tendrías que ir a buscar tu PHP MyAdmin de tu hosting, verás que tienes tus bases de datos, yo tengo las mías aquí a la izquierda, una es la de animatics.com, que esa no la voy a tocar, y la otra es la de producción de este WordPress vacío que tenemos ahora mismo. Entonces lo que hago es vaciar las tablas. Todas estas tablas que ves aquí las vaciaría, las eliminaría, seleccionando esto y diciendo eliminar. Entonces le diría que sí, no lo voy a hacer porque ya tengo la instalación correcta. Una vez eliminadas las tablas de la base de datos, lo que haría es importar en esta base de datos ese archivo que acabamos de descargar con este plugin. Entonces se importaría la base de datos correctamente, no debería haber ningún problema y estaría la base de datos preparada para funcionar, pero aún quedarían más cosas por hacer. Después de la base de datos, ahora tocaría, por ejemplo, los archivos de los plugins. Entonces, en tu hosting o por FTP, como hemos dicho antes, tendrías que subir la carpeta de plugins de tu WordPress en localhost a este entorno de producción. Tienes que subir del WordPress en local esta carpeta de plugins, todos estos plugins, la carpeta de uploads, que serían todas las imágenes que se han ido subiendo en tu WordPress, y los temas que tengas ahora mismo, que sería pues el que hemos desarrollado. Y lo podemos hacer desde web empresa, desde aquí, administrador de archivos. Supongo que tu hosting también tendrá una sección donde poder administrar los archivos. Si no, tendrías que conectarte, por ejemplo, con un programa para acceder por FTP. Accedemos al administrador de archivos y a la izquierda verás que hay una ruta concreta que es dentro de la carpeta principal public HTML, tenemos esa carpeta del subdominio que habíamos creado. Entonces clico aquí y accedemos al WordPress. Estos son los archivos del WordPress en producción. Y lo que tendrías que hacer es, lo primero es pues subir los temas, subes el que toca, en este caso sería este. Ahora lo tengo porque ya he hecho la instalación del método 1 y ha funcionado, pero si no, este aquí no estaría, estarían estos tres porque son de la instalación básica de WordPress. Y aquí yo lo que tendría que hacer es arrastrar o subir la carpeta de mi tema del WordPress en local aquí, en producción. Y entonces tendríamos el tema ya aquí con los archivos concretos. Una vez tenemos el tema, también habría que hacer lo mismo con plugins. Tendríamos que subir todos los plugins, que son estos que ves aquí, que teníamos en localhost al servidor de producción. Lo haríamos por FTP o por aquí, subiendo las carpetas concretas. Y también esta carpeta de aquí, que serían las imágenes, básicamente. Una vez hemos subido la base de datos, los archivos del tema, los archivos de los plugins y los archivos de las imágenes, de los uploads, nos falta una última cosa que sería editar el archivo wp-config que tiene que estar por aquí, este de aquí. Habría que editar este archivo porque hay que cambiar el prefijo de la tabla de la base de datos y los usuarios de acceso a la base de datos. Lo voy a descargar para que lo veamos. Lo que faltaría hacer ahora es en el wp-config del servidor en producción, que es este que acabamos de descargar, asignar los valores del nombre de la base de datos, pues asignas el nombre de la base de datos,
Para el usuario de esa base de datos asignas el nombre del usuario y también su contraseña de acceso. Tienes que asignarlo aquí. También encontrarás esto, no hagas mucho caso, esto es por seguridad. En principio no tienes que hacer nada, simplemente no la enseñes por ahí como estoy haciendo yo. Pero si la necesitas cambiar es muy fácil. Únicamente tienes que acceder a esta ruta en el navegador y te genera nuevos códigos de seguridad. Mira, aquí puedes ver lo que te genera esa URL. Sería copiar esto y pegarlo en tu archivo. Y muy importante, aquí tendrás que asignar el prefijo de tu base de datos. Si las tablas de tu base de datos tienen el prefijo de WP, pues ya te serviría. Si no, tendrás que asignar lo que tengas. Por ejemplo, si Félix Ruiz tuviese este prefijo de base de datos en las tablas, pues tendríamos que asignar esto aquí, si no, no funcionará. Y una vez tienes esto asignado, en principio lo demás ya estaría. Una vez has asignado los valores necesarios aquí, tienes que subir este archivo que acabas de editar a producción. Y lo podemos hacer aquí mismo. Entonces hay que machacar este archivo por el que acabo de editar que tengo descargado. Entonces lo arrastraría aquí o borraría este antiguo y ya habríamos hecho el cambio. Una vez has hecho todo ese proceso, ya tendrías que tener tu WordPress instalado en producción correctamente y solo faltaría una cosa más. Recuerda que tendrías que venir a Ajustes, Permalinks. Y tendrías que guardar, como te he dicho, en este botón de aquí, para que se vuelvan a generar las rutas de tus permalinks de tu WordPress, con las nuevas que hay de la base de datos. Y una vez has guardado en este botón, ya se habrán generado las rutas correctamente y tendrás tu WordPress de local en producción funcionando correctamente. Si tienes alguna duda con este segundo método, escríbeme en los comentarios, o si te da algún problema, contáctame e intentaré solventarte los problemas lo mejor que pueda. Si intentas acceder a este WordPress no podrás porque habré cambiado la ruta de acceso del backend. En próximos vídeos veremos cómo se hace esto y también subiremos el front. Así que nada, si te ha gustado el vídeo ya sabes, dale like, comenta, comparte, suscríbete y recuerda que esto no acaba aquí, lo que hay que hacer ahora es maquetar, hay que maquetar. Así que a maquetar.